Bueno, buenas tardes todas y todos. No sé si hay todos, pero buenas tardes a todas. Esta es la segunda masterclass de diseño, moda y ecofeminismo en el contexto del racismo. Hoy tenemos una invitada muy especial que después la va a presentar María Eugenia. Entonces, si avanzamos, María Eugenia. Eh, Gracias. Un aviso muy importante. La última masterclass que refiere a decrecimiento, nos hemos visto obligados a cambiar las fechas. Se va a hacer en lugar del miércoles 1 de noviembre, como estaba programado, se va a realizar el martes 31 de octubre en el mismo horario. Ustedes van a recibir en su momento, como lo han hecho el lunes y en el día de hoy, un email con el correspondiente link para el acceso. Así que disculpen si hay algún inconveniente, pero no nos hemos visto obligados a esto. María Eugenia, por favor, quiero hacerles a ver, no sé si comentarlo así como una confesión, pero me gustaría comentarles algunas alarmas que a través del tiempo yo realmente no supe ver. María Eugenia, por favor. Por ejemplo, a pesar de haberlo citado en 1902, no que lo cité en aquel tiempo, sino que lo utilicé en eh, trabajos. En 1902, un tal Werner Sombart dijo que la moda era la hija predilecta del capitalismo. Seguramente ustedes habrán sentido hablar de Papanek y de su libro Diseño para un mundo real, cuya primera edición en inglés fue en el año 71 y la primera edición en español en el año 78. Papanek nos dice o nos interpela a los diseñadores, perdón que diga nos interpela porque no soy diseñador, pero nos interpela más allá de el área en que estemos a trabajar para las necesidades reales y no para las necesidades ficticias que genera el mercado. En el año 72, André Gortz crea el que hoy es tan comentado concepto de decrecimiento. Estamos hablando de 1972. ¿Por qué 2001, entre paréntesis? Porque el concepto de decrecimiento es fuertemente retomado principalmente por activistas ambientalistas, debido al doble discurso del desarrollo sostenible. No me equivoqué, dije bien, doble discurso del desarrollo sostenible. En el año 95, Oren Lyon, en aquel tiempo, un dirigente o uno de los más importantes dirigentes indígenas, en un discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas se autopregunta si podríamos sobrevivir otros 500 años con el desarrollo sostenible y él dijo, la respuesta claramente es no, no con la definición actual de desarrollo sostenible. Acá hay dos o tres o cuatro cuestiones emblemáticas que realmente yo no supe ver. Por ejemplo, Ray Anderson fue es fallecido un empresario. En 1995 él decidió no vender más productos, sino alquilarlos. Hoy está en boga el tema de la economía circular, que también está ampliamente cuestionada, pero en el 95 Ray Anderson dijo, no vamos a vender más alfombras, les vamos a alquilar. Uno podría preguntarse, bueno, ¿por qué está entre paréntesis 2009? Porque en 2009, Carla Ted, que les recomiendo buscar en Internet, Ray Anderson, siendo empresario y muy exitoso, dice, el ser humano puede lograr el bienestar con menos cosas. Debemos reducir el consumo.
No menos importante, otra empresaria, Anita Roddick, la fundadora de cosmética natural, la marca The Body Shop. Este es un caso todavía, me parece, más emblemático que el de Ray Anderson, porque Anita Roddick lideró en el año 99 las protestas en las calles en Seattle contra la Organización Mundial del Comercio. O sea, piensen, una empresaria contra el empresariado. Y realizó un discurso en las calles que lo pueden encontrar en internet, también se lo sugiero. También, María Eugenia, por ahí sería bueno poder enviarlo vía por email. Los inscriptos, me lo haces recordar, por favor. Es un discurso de una envergadura tal que fue caracterizado como uno de los 100 discursos más importantes dados por mujeres en toda la historia. Paul Gilding, en el año 2012, da una charla TED donde dice, respecto del cambio climático, yo ya hice mi duelo. ¿Esto qué quiere decir? Que ya daba por sentado que el cambio climático no podía ser reducido. Estamos hablando del 2012. Arturo Escobar, colombiano, versa sobre política y diseño. Él también como retoma la idea del 71 de Papanek y dice, bueno, ¿cuándo el diseño dejará de ser una herramienta del mercado? Y finalmente, entre las cosas que no vi, que utilicé y que estudié, fue el de un ecuatoriano, Alberto Acosta, en el año 2017. Acosta realmente es formidable. Él, siendo presidente de la Nacional Constituyente en Ecuador, que modifica la constitución de dicho país en el año 2008, logra introducir en esa constitución la plurinacionalidad, o sea, una nación donde caben muchas naciones, y también la interculturalidad, y algo todavía me parece más importante, los derechos de la naturaleza. Es decir, la Constitución de Ecuador, la modificación del año 2008, no toma a la naturaleza como un objeto, sino como un sujeto pausible de derechos. ¿Ok? María Eugenia, por favor. Entonces, voy a ir un poco más rápido. Entonces, en un momento dado, por favor, otros más, si no, ahí está, gracias. Algunos intelectuales y no intelectuales latinoamericanos, por ejemplo, Clelia Rodríguez es una indígena salvadoreña, Walter Miñolo, argentino, Rolando Vázquez, mexicano, Maristela Vampa, argentino, Silvia Rivera Cusicanqui, boliviana, me empezaron a interpelar realmente muy fuertemente y me empecé a preguntar por qué los avances hacia la sostenibilidad eran realmente muy lentos. Y esto hace bastantes años atrás. María Eugenia, por favor. En un derrotero que empieza un poquitito antes del 2018, empiezo a ver, dado estas preguntas, empiezo a ver las alarmas. Entonces, empiezo a ver que un tal Hal Bendel, un gran académico inglés, escribe un paper en el año 2018 que nadie se lo publicó, a pesar de que lo presentó en varias revistas académicas. El paper se llamó Adaptación Profunda, retoma lo de Gilding del 2012, y lo que dice Bendel es, ya no hay más remedio, tenemos que empezar a aprender a adaptarnos a las consecuencias del cambio climático. Ese paper está en la web, está traducido a muchísimos idiomas, sugiero también leerlo, y para que ustedes tengan una idea, hoy sobrepasa el 1.200.000 descargas. En el 2019, Kate Fletcher y Matilda Tam sacan un documento realmente muy interesante que se llama La lógica de la Tierra. Y también, de nuevo, Bendel en el 2022 y 2023, yo diría que patea el tablero y convoca a los académicos del mundo a adherir
a 2 cartas, una de las cuales dice: el desarrollo sostenible no existe, es una mentira, y en otra carta dice: los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas son objetivos fracasados y delirantes. Estas cartas, que fueron inclusive presentadas a las Naciones Unidas, han recopilado muchísimas firmas de académicos de todo el mundo, no solamente del norte global, sino también del sur global. Y a partir de estas alarmas que empecé a ver, empecé a escuchar a María Eugenia, por favor, a los y las que están en la periferia, a los y las que están en los bordes, y a las y los invisibilizados. Y ahí es donde empecé a aprender. Yo tengo un largo camino recorrido. Cuando empecé a investigar el desarrollo sostenible en el año 1995, sin embargo, puedo decir que empecé a aprender después del 2018, que fue realmente, voy a hacer un juego de palabras, pero esto es la verdad, empecé a aprender, a desaprender para volver a aprender. Entonces me volví a preguntar, María Eugenia, por favor, me volví a preguntar por qué hoy por hoy el avance de la sostenibilidad en todas las áreas, particularmente en la moda, en los textiles y en el diseño, es mucho más lento que en el 2018. Es decir, que ni siquiera progresamos desde que yo empecé a ver estas alarmas, sino muy por el contrario, el proceso se lentificó, y muchísimo. Y porque el problema es que no somos capaces de ver cuál es realmente el problema. Nos quedamos en soluciones triviales, en la materialidad, en quién hizo mi ropa, pero no estamos viendo el fondo del problema. Y el problema es María Eugenia, y con esto termino, también pasa la otra, por favor, y con esto termino para dejarle la masterclass ahora en manos de María Eugenia, es que estamos en una lógica, o dentro de una lógica, de crecimiento antropocéntrica, reduccionista, modernista, colonial, capitalista, materialista y racista. Creo que más no podemos agregar. Este es el problema. La pregunta, si uno resume estas cosas, uno podría hacer: ¿es posible ser sostenible dentro de un sistema que se perpetúa a través del consumo? Entonces creo que el camino, o una alternativa a tener un futuro común, corre por la decolonialidad. Entonces sí, María Eugenia, cedo la palabra para que la masterclass sea tuya y después la puedas presentar a Diana. Bien. Les agradezco mucho. Gracias a vos. Bueno, muy buenas tardes y gracias nuevamente por estar acá. Yo me introduzco brevemente. Soy Eugenia Poleselo, soy argentina y mi especialidad no es tanto el diseño y la moda. Yo estoy licenciada en ciencias ambientales y mucho de lo que vamos a conversar ahora tiene también una pata de análisis en cómo se trabajan las problemáticas ambientales, obviamente asociadas al exceso de consumo y cómo se puede reaprender eso desde la lógica decolonial que presenta Miguel. Dentro de mi disciplina también hemos tenido esta pregunta grande de por qué no podemos, si ya tenemos todas las herramientas habidas y por haber, avances tecnológicos de punta, ¿cómo puede ser que sigamos en los mismos problemas de antes? Y sobre todo reforzando cada vez más las desigualdades sociales, en generales, ¿no? Desigualdades sociales que incluyen de género, religiosas, étnicas, raciales, digamos, todo el acumulado de desigualdades dentro de todo eso. Bueno, y yo soy otra generación de la de Miguel, así que también más allá de textos, les quería traer como así imágenes, pictogramas y chistes como para ir entrando un poco en este cuestionamiento.
hablar de colonialidad es un poco también reaprender de la historia, ¿no? Cuando yo empecé a investigar este tema también, tenía que ver mucho con lo que se empezaba a decir que era únicamente como el progreso de un lado y como lo no civilizado por otro, sobre todo cuando hablamos de naturaleza. Y ahí empezaban a haber como medio unos atisbos de, bueno, unas sociedades por sobre otras, unas civilizaciones por sobre otras. Y fíjense, y me pareció recontra explícito este chiste, de cómo incluso cómo nos enseñaron la historia empieza a tener esos atisbos, ¿no? Como que muchas veces cuando vemos, estudiamos historia antigua, vemos como es construcciones o edificaciones que se consideran maravillas, de hecho están categorizadas como las maravillas de la historia antigua, pero luego cuando no podemos relacionar el porqué, o aunque capaz se mencionen como maravillas de la historia antigua, se siguen haciendo un montón de investigaciones y un montón de investigadores siguen reforzando que quizás, bueno, hay otras explicaciones como más místicas, porque seguro esto tiene que ver con cosas mucho más exóticas que lo europeo, ¿no? Como que fíjense a veces como desde nuestra formación vamos teniendo esos parámetros delimitados de que dependiendo de dónde nacimos, ¿no? Nuestro color de piel, se consideran maravillas o simplemente como ocurrencias místicas y diversas. Bueno, entonces toda esta perspectiva de colonial también me empezó a aplicar desde cómo entender las relaciones entre la sociedad y el ambiente. Principalmente porque estamos dentro de una era en donde lo que se llama como el antropocentrismo, ¿no? El antropoceno, perdón, basado en el antropocentrismo de que el hombre está en el centro de todo y todo lo que se hace es para complacer las necesidades del hombre como ente superior. Y en esa era está cayendo también otra idea de colonialismo. Nosotros conocemos varias olas de colonialismos previos, ¿no? De expansionistas, de saberes, sobre todo con lo que eran los periodos de ilustración, etc. Y ahora nos encontramos que en este momento de, por un lado, auge del antropoceno y también muchísimos y numerosos y cada vez más complejos problemas ambientales, ese hombre superior busca encontrarle una respuesta a esos problemas y empieza a imponer una manera de resolverlos. Y eso es lo que en todo el auge, digamos, de colonial se empieza a cuestionar como, bueno, estamos frente a nuevas olas de colonialismo que nos imponen cómo resolver nuestros problemas ambientales que están padeciendo sobre todo el del sur global, pero no es por actividades realizadas por el sur global, ¿no? Sabemos que muchísimos problemas ambientales se depositan aquí por beneficios que van encontrando desde el norte global y lo consideran como una forma de alimentar nuestras economías, pero no hacen más que en realidad estar externalizando todos los costos ambientales que eso implica. Entonces, frente a estas amenazas, podemos encontrar también oportunidades. Oportunidades de que si estamos ante una necesidad, una respuesta bien fuerte de cómo ir encontrándole la vuelta a los problemas ambientales y el camino hacia la sustentabilidad, primero tenemos que volver como al primer casillero de cuando se impuso esta idea de sobreconsumo y exceso de oferta en todo lo que creemos. Si pudiera marcar un punto temporal, podría ser, por ejemplo, la revolución industrial, esta idea de, bueno, producir, y que el tiempo es dinero y que las personas estamos diseñadas para este tipo de vida, y aquellos que no se dedican al tipo de trabajo industrial no están realmente progresando. Entonces, volviendo a ese punto histórico, que no es solamente ahí, lo marco porque sí, también dentro del estudio del antropoceno, esta era marcada por el trabajo, el accionar humano y acelerado sobre todo las consecuencias por esas actividades,
también se marca la revolución industrial como, bueno, donde se dispararon las emisiones de dióxido de carbono. Digo, no es casual que cuando se empezó a expandir todo este modelo de progreso de civilización, tengamos a la vez una exacerbación de indicadores de las problemáticas ambientales. Acá, por ejemplo, esto de vuelta también imágenes que, para ir entrando en esta idea del tercer colonialismo, ¿no? Nos dicen cómo tenemos que solucionar nuestros problemas ambientales. Y de golpe tenemos instituciones científicas de universidades enmarcadas en el norte global y financiadas en el norte global que dicen empezar a tener nuevos descubrimientos que en realidad capaz eran probablemente ya desarrollados desde el sur global, ¿no? Pero hay una idea de decir, bueno, esto lo legitimamos desde el norte global, entonces ahora le damos entidad. ¿Sí? Como que se piensa que esto es mucho más original, pero en realidad, si hubiera una revisión más completa de los saberes originarios y tradicionales, bueno, quizás encontraríamos mucho más. Lo que pasa es que es esta educación la que se fue invisibilizando con el paso de la historia. Bueno, ¿y por qué aclarar esta mirada decolonial, ¿no? Dentro de la búsqueda de la sustentabilidad? Desde el ecofeminismo también encontramos muchísimas explicaciones a cómo unir lo que es el camino hacia la sustentabilidad de una manera decolonial. Me refiero al ecofeminismo más que nada de la mirada de Vandana Shiva, lo que sería el ecofeminismo más espiritualista. No es el único que lo plantea, otras vertientes del ecofeminismo también las plantea, pero esta es la que más hace hincapié en marcar estas discrepancias, digamos, en la idea de progreso que tiene nuestra civilización. La verdad es que cuando tratamos de entender el sistema capitalista y todas sus fallas, encontramos también que se muestra como una obligación de que las cosas sean homogéneas y solamente para poder como entenderlas las tenemos que separar, fragmentar, compartimentalizar y sobre todo marcarles una jerarquía de cuáles son superiores y cuáles son inferiores. Dejando de lado un montón de relaciones que hay entre los componentes de los ecosistemas y que se van perdiendo cuando hacemos esta marcada superioridad de una cosa sobre la otra. Entonces, la aclaración de cómo empezar a entender la sustentabilidad desde el casillero número 1, que comentaba antes, tiene que ver con también reaprender cómo estamos estudiando, cómo estamos integrando nuestros conceptos. ¿Por qué creemos que ciertas ciencias son más prestigiosas que otras? ¿No? Fíjense con qué extensión está yendo todo esto. Así que es realmente bastante abarcativo para, lo que decía Miguel, reaprender nuestra manera de, bueno, generar conocimiento. Y sobre todo, y alineándonos también con las miradas de la búsqueda de la sustentabilidad, revisar cuáles son los modelos de buen vivir, ¿no? Esto me parece muy interesante porque fíjense cómo se imponía desde hace 2 siglos quizás la obligación de que uno tiene que trabajar toda la cantidad de horas que se pueda y sean humanamente posibles para poder generar riquezas para uno, pero no para otros, unas acumulaciones que solamente vienen de parte de altos estratos, no de los inferiores, pero en realidad no es, si hubiéramos visto todo el mapa de los modelos o las ideas de vida que se tenían en otras civilizaciones, quizás veíamos que, digamos, el ser humano es valioso para un montón de cosas, que no sean únicamente como su trabajo fabril, industrial, hoy en día técnico o virtual, sino que también existen otras maneras de vivir y que no son solamente con una compensación en la cuenta bancaria, ¿no? que involucra muchas otras cosas más que arman una ecuación de compensación. Fíjense qué interesante cómo ahora se empieza a discutir en los países del norte global
esta idea de la jornada laboral reducida. Mientras que si se hubieran hecho capaz toda la revisión de cuáles eran las ideas de progreso y desarrollo en relación de calidad de vida con relaciones de trabajo o productividad, si quiere, económica, probablemente hubieran habido otras ideas. Lo que pasa es que seguimos al pie de la letra lo que se instituyó desde las instancias como del auge industrial, ¿no? Y bueno, dentro de toda esta revisión, el ecofeminismo, con su análisis de la decolonialidad, también aporta que las vidas en sí mismos son una democracia, ¿no? Cuando hablamos de que las democracias, de la protección de la democracia en sí mismo, el ecofeminismo habla también ya de una extensión a varios tipos de vida, no solamente uno en particular. Ya nos va dando terreno para empezar a repensar esas preideas que tenemos de cuando nos instituyen o nos educan, de cómo tiene que ser nuestra vida productiva, y bueno, no se abre el abanico a otras maneras. Un poco lo que contaba Miguel de cómo se institucionaliza esto, como por ejemplo en la Constitución del Ecuador, es un indicio de que se empieza a hablar ya no tanto del derecho al ambiente, ¿no? Del derecho del hombre al ambiente, sino del derecho del ambiente per se, como un sujeto que es plausible de tener derechos, en esta idea de, bueno, tenemos que integrarlo dentro del sistema de compensaciones y necesidades que tienen las personas hacia el futuro. Así que bueno, yo dejo de hablar por un momento y las dejo ahora con Dayana Miranda. Day, bueno, es descendiente del pueblo Coya y se describe como indígena urbana, es diseñadora de indumentaria. Y no te robo más tiempo, Day, voy a dejar de compartir yo. Y ahí vos. Hola, ¿me ven? Dai, te vemos, sí. Bueno, acabo de tener un inconveniente con la computadora, así que voy a empezar hablando de mí. No sé qué pasó, se me apagó. También podés enviarme, si no, y yo te lo paso como quieras. Es que se me apagó. No sé si se me quedó sin día, pero bueno, voy a continuar. Yo soy Dayana Miranda, como dijo, y hoy estoy acá en realidad como estas voces que no solemos escuchar ante un conflicto de identidad con el que me vi hace relativamente poco, una crisis, en realidad... Dai, te escuchamos un poquito bajito. No sé si querés subirle el volumen. Ahí. A ver, seguí hablando. ¿Ahí me escuchan? Un poquito más alto. Sí, puede ser, no sé si podés. Ahora. Ahí quedó más claro, me parece, ¿no? Ahí está, perfecto. Bien. Bueno, soy diseñadora, como dijo Euge. La verdad es que hay una frase que dice, no sabía de mi desnudez hasta que alguien me lo mencionó. Y yo la verdad que conviví toda mi vida con situaciones, con objetos, con rituales, ceremonias, y para mí eran algo natural, algo que sucedía en mi día a día cotidiano. Luego me fui a estudiar a Córdoba porque la carrera que yo quería hacer no estaba acá en Jujuy, que era diseño de indumentaria. Y ahí me di cuenta. Ahí te habías muteado, pero ahí te... Nada, estabas ahí, bueno, decías que ahí te diste cuenta. Sí, de las diferencias que había con el otro, con esa otredad que yo no había conocido hasta que no salí
mi provincia. Entonces vi estas, desde la tonada que me la señalaban, hablas raro, hablas gracioso. Tampoco, yo vivo acá en San Salvador, a diferencia de las comunidades que conservan su vestimenta tradicional, yo vestía con jean, remeras y demás. Entonces, me vi en esa diferencia, también por la ropa, pero no desde este contraste con lo tradicional, porque yo no me encasillaba en ese lugar, sino que me vi en cuanto a lo que se espera de uno. Uno dice que es de Jujuy y ya te ponen en ese estereotipo, y tu ropa, y cómo hablan allá, y allá hay calles. Se te está yendo a veces un poquito el audio, Dai, por si capaz estás tapando el micrófono, ¿te parece? No. Ahí, ok. Ahí. Bueno, y fue ahí cuando empecé a notar esas pequeñas diferencias, esos microrracismos, en el estereotipo por empezar, y hacia toda la forma de vida, a ver que yo era esto que se llama diferente, ¿no? Y después me di cuenta que había entrado en un proceso de adaptación, que me veía en la obligación casi de acomodarme al ritmo de la ciudad, de neutralizar mi tonada para que no me hicieran comentarios, y encima de la facultad de diseño es como un desfile de modas más o menos todos fashionistas, al menos en el instituto al que yo iba, y también sentí esa presión desde el vestir. Yo me vestía con lo que tenía y siempre me sentía como en esa diferencia. Después, también me di cuenta que veía esto del diseño, lo que nos enseñan a admirar la moda de París, de Milán, y los diseñadores de allá, y toda esa rama del diseño colonial, ¿no? Del colonialismo, que está también implicado en distintos aspectos y también en el conocimiento. Te volvimos a escuchar bajito, Dai, perdón que te vaya interrumpiendo, pero... A ver. Es como que Ahí está mejor, pero hablas si podés un poquito más fuerte porque es como que se te va a veces. Bueno, no sé. Me di cuenta que yo tenía una identidad robada, una identidad no reconocida, una identidad que se escondía, estas sensaciones que tenemos muchas personas pertenecientes a las comunidades indígenas o afrodescendientes, porque el sistema nos ha enseñado a silenciarnos, a callarnos, a tener miedo, nos coloca en una posición de inferioridad, de sometimiento y de silencio. Entonces, para mí hasta el día de hoy, porque llevé como toda la vida en una manera introvertida, sin darme cuenta los hechos o las causas a las que eso se debía. Y después, hace unos años, una profesora en un trabajo de la facultad, teníamos que presentar un proyecto y yo siempre estuve relacionada con el upcycling, las prendas de segunda mano, porque también es una problemática colonial, medioambiental y de la moda con la que yo me encuentro súper cercana. Las ferias acá, siempre lo cuento, son algo cotidiano que está acá en mi barrio inclusive. Entonces,
ella me hizo como una sugerencia de por qué no averiguaba algún aspecto en relación a mis antepasados. Yo supe de casualidad que tenía una bisabuela que había sido tejedora, pero como no había estado relacionada de lleno con ese aspecto, quedó ahí. Y ahí empecé como a preguntar a mi familia qué era, a revisar este árbol genealógico, y a la par aprendía de la academia ciertos términos como colonialismo, sostenibilidad, y entre otros. Entonces, me pasó al revés. Miguel dijo que él estudiaba y después fue como por los casos, y yo era algo que lo había vivido, y a medida que los iba estudiando iba hilando ideas, esto tiene que ver con esto y esto con esto, y me quedé como asombrada de ver que realmente acá como jujeños, como indígenas, muchas veces desconocemos esos aspectos que hacen a nuestra identidad, porque el sistema nos ha borrado, desde los conocimientos, las epistemologías que no son reconocidas, los saberes tradicionales, o los rituales y esas cuestiones quedan en un lugar inferior. Acá en la escuela no se nos enseña tampoco nuestra historia, y desconocía tantas cosas que sentí tristeza y sentí enojo cuando me vi en ese lugar de entender lo que pasaba a mi alrededor. Eh, Aspectos como la religión, la vestimenta, el aprendizaje, la alimentación, la música, yo me veía colonizada por todas partes. Y más adelante en esta angustia encontré también algunas compañeras, amigas, que hermanas, nos decimos de sangre, no de sangre, de identidad, de corazón, con las que compartíamos esa lucha que se hace también por el territorio, el cuerpo como territorio, ¿no? Y yo me sentí en una necesidad inmensa de exorcizarme, de quitar esa colonialidad que había visto en mí. A su vez, es necesario aclarar que el racismo se vale de esa colonialidad para sostener el poder en mano de unos a costa de otros, desde lo económico, como dije, los saberes y el ser también, lo que negamos, lo que nos avergüenza, lo que nos duele, revive en cada comentario racista, revive en cada negación, en cada invisibilización que se nos hace, pero también aprendí a encontrar una fuerza enorme, inmensa, en ese lugar de desencuentro. Y creo que voy caminando hacia ese encuentro principalmente, que es el que más me emociona, a ese encuentro con mis ancestras. El hecho de saber qué eran tus abuelas, tus bisabuelas, dónde vivían, todas las vejaciones que pasaron los pueblos indígenas, los pueblos racializados en manos de los colonizadores. Y acá quisiera detenerme a decir que el colonialismo no es un hecho que quedó allá después de la colonización. El colonialismo está vigente, está en nuestro ser, está en la forma en que vivimos, en la forma que entendemos las dinámicas del mundo, porque lamentablemente hay vidas que importan más que otras. Cuando vemos casos de femicidios, cuando vemos casos de muerte, de racismo, ¿dónde son esos hechos que parecen aislados, a los que nadie
les lleva importancia, que no se difunden, que incluso muchas veces se toma como, ay, eso es cultural, las prácticas del chineo, eso es cultural, eso está lejos, eso a mí no me llega, la verdad que no me interesa. He escuchado comentarios, eso sabrán cómo viven. Y reconocer esos sentimientos, que también los escucho en otras hermanas que les pasa, y cuando uno habla de racismo te dicen, no, te lo estás tomando personal, estás exagerando, eh, quizás no están así, o el racismo a la inversa también. Ayer leía a una persona también racializada y te genera esa angustia, ese enojo, y tenemos todo el derecho del mundo a sentir enojo, a sentir tristeza, angustia, porque son cosas que hasta el día de hoy nos están matando, así como fue el genocidio indígena, la esclavización de personas afrodescendientes de color. Hoy en día no estamos lejos de eso. Sigue sucediendo porque hay un sistema que lo avala, que no nos damos cuenta. Entonces, cuando alguien dice, esto es una cuestión de racismo, como personas blancas, quizás no se entiende, pero no porque uno no lo entienda significa que no esté sucediendo. Hay que entender también las limitaciones de la empatía en el lugar donde estamos, y hablo de la blanquitud, no lo ideológico. Y bueno, también, como les dije, ahí se juntan una mezcla de emociones y sentimientos que uno se siente en una crisis, así como pasa cuando uno se entera de todo lo que pasa respecto al medio ambiente, la contaminación de los ríos, el petróleo, el litio que sucede acá en Jujuy, le agarra una angustia porque no sabe qué hacer, cómo se va a resolver. También están esas crisis de identidad que genera el ver cómo este sistema oprime una y otra vez a las mismas personas, que las invisibiliza, y después este mismo sistema es el que las quiere visibilizar, las quiere reivindicar. Y ahí veo en la moda mucho eso. Hay casos, ahí tenía en la presentación algunos ejemplos, pero si buscan apropiación cultural. Tal, ¿querés compartir? ¿Estás Veía para uno compartir o querés que deje de compartir yo? no se me prendió, Ah, ok, no se me prendió más la compu. ok. No pasa nada, puede pasar. Tranqui, Bueno, tranqui. quizás se me quedó sin batería y no me di cuenta cuando estaba baja. Pero sí, conocerán ese caso de la comunidad Emberá Chaní o Chamí de Colombia, en donde sentaron a unas mujeres indígenas en el centro del escenario y ocurría el desfile alrededor. Y ese, Emberá Chamí, es de Colombia, me parece. Bueno, hay una parte en el libro de Fanon que él dice que la blanquitud tiene una forma de ver zoológica, como un zoológico. Y la verdad que cuando yo vi esa imagen me pareció eso, porque existe como una necesidad de exotizar a las personas de color, a las personas marrones, pero no se asume que no estamos en igualdad de condiciones, que el sistema nos coloca en una jerarquía por debajo, y por más buenas intenciones que tengamos, por más ganas de ayudar, hay un discurso que se cae porque la realidad es que esas personas tienen menos acceso
a los que tiene la blanquitud privilegiada. Desde la educación, desde los trabajos no valorados. Entonces, cuando uno va a querer reivindicar, a querer enaltecer, no admite esa situación desigual que ocurre con naturalidad, porque tampoco se percatan. O sea, creo que esto de descolonializarnos y desracializarnos libera tanto a los oprimidos como a los opresores, que muchas veces dicen o no se dan cuenta de su condición de privilegios, ¿no? También cuando se toman elementos que son sagrados para las culturas originarias, también he visto un caso de una reinterpretación de un sombrero, un chulo peruano, con un adorno de los pueblos mojican, y era como un estilo punk que se le había ocurrido a un diseñador. Y queda solamente en la estética. En la estética, esto es moda, decía la publicación, esto es algo novedoso, pero ni siquiera se busca el significado del chulo, lo que es para las comunidades andinas, del cabello para ese indígena que usaba ese corte de cabello como símbolo de fortaleza. Buscar más allá de lo estético tampoco se hace. Y bueno, principalmente decir que me he dado cuenta de que la moda, el diseño son sistemas coloniales que sirven, si bien les reconozco que tienen un poder sobre las personas y las subjetividades, que ayudan a afirmar identidades, cuando se utilizan desde el desconocimiento o sin investigar, sin profundizar en lo que puede significar para el otro, puede ser un arma totalmente destructiva, negativa. Y bueno, no sé si, a ver, quiero verles las caras, pero si podemos hacer preguntas, así porque como no tengo la presentación, entonces Claro, voy te iba a decir, orientándome no, como puedo. salvo que quieras que te esperemos a que traigas tu cargador y no pasa nada, pero si no, Sí, podemos... está enchufado, mira, no sé qué será. Pensé que era capaz que te habías quedado. No, claro, por supuesto, y podemos ir directamente como al intercambio, si vos querés, Dai. Sí, vamos conversando, a ver qué cuestiones salen, qué sentimientos, qué comentarios. Bueno, estamos como tímidos y tímidas. Yo te quería obviamente agradecer también por abrir este testimonio y contarnos siempre desde tu perspectiva, ¿no? Cómo analizás la moda. Me parece que es necesario que desde la mirada, desde las industrias o desde los focos que más fuerte pisan dentro del mercado de consumo, se replanteen estos esquemas de valor y de jerarquías y, bueno, cómo se va a buscar que sea el diseño, la moda a futuro, ¿no? Porque evidentemente como se la aprendió no es algo que sea sostenible en el tiempo, no solamente desde las aristas ambientales, sino también desde las sociales, ¿no? Porque ya nos quedó bastante evidencia de los daños que se perciben alrededor. ¿Alguien en particular tiene alguna duda o comentario que quiera traer para Dai? ¿Dai estás? Hola. Sí, acá estoy. Ah, ok.
Hola, mi nombre es Zaira. Hola. Dai, gracias por, por todo La verdad que me quedé triste. Me gustaría como preguntar si crees que hay como alguna forma de, como que si crees que tiene solución y, o sea, entiendo que es todo un análisis introspectivo que tiene que hacer cada persona, más me gustaría como poder unirnos y que vos desde tu experiencia nos compartas como qué se puede hacer, no sé, como me quedé, fue como muy fuerte todo y nunca lo había pensado así y bueno, te agradezco por abrirme la cabeza y abrir tu corazón a compartir. Gracias. Bueno, una de las cosas que tiene el hablar del racismo es justamente que duele porque como dije, revive ciertas heridas, no solo las mías, en esas heridas están las de muchas personas. Y creo que lo que podemos hacer, en primer lugar, es bajar las barreras que nos separan del otro, de la otra, de esa otra edad, barreras académicas, barreras de género, barreras de raza, y cualquier otra barrera que me impida ver al otro, porque también entiendo que esto del ver tiene que ver, no es una cuestión tan genuina como parece, sino que vemos con lo que tenemos en el cerebro, con lo que tenemos instalado en nuestro ser, en nuestro conocimiento, y vemos a partir de todo ese sistema que a la vez respalda estas prácticas, estos dispositivos que sirven a ciertas supremacías. Entonces, bajar las barreras y escuchar, sea desde el lado con el que se identifique. A mí no me gusta por ahí esta situación que a veces me pone incómoda de quizás, entre comillas, señalar la blanquitud del otro, que en realidad todos estamos blanqueados, y que la otra persona se ponga a la defensiva, se moleste y quiera atacar, pero tener en cuenta eso, que hay una situación de privilegio que nos impide ver al otro en su esencia, en su vulnerabilidad. Y respetar, preguntar, principalmente eso de escuchar y entender los lugares, las vivencias y los sentimientos que puede tener la otra persona. Sí, como un aporte, ¿no? de entendernos desde la línea de que, bueno, por supuesto nacimos con sesgos y es parte de vivir en sociedad y cómo uno se va internalizando esos sesgos para funcionar según las reglas del juego que le marcan, nace o cómo está construido su entorno. Entendernos desde ese lugar, como no diría como perdonarnos, pero entenderlo y tener ese registro de que estamos marcados por ese sesgo y en base a eso, bueno, no presuponer. Un poco de lo que se trabaja cuando intercalamos esta mirada con las miradas de los feminismos, de los ecologismos, es también, bueno, toda esta ola que hemos tenido para rearmar nuestros sesgos de lo que se piensa que es una persona en cuanto a su género, y nos fuimos dando cuenta de todas las presunciones que se tenían y los prejuicios para todo. Bueno, creo que siempre fue un ejercicio, que fue una cachetada a nuestras relaciones sociales, pero que realmente nos marcó un camino de cómo empezar a reaprender las relaciones desde otras aristas, ¿no? Desde aristas, bueno, la que presenta Dai, de entendernos como colonizados y avanzar en eso.
hoy en día capaz no se nos entra por la cabeza que hayan ciertas alusiones a que, no sé, por ejemplo, que ciertas profesiones sean solamente de un género y no se abra la puerta hacia otras. Bueno, esa disrupción a este sesgo que plantó y plantaron muchísimos feminismos es un poco, creo que el camino allanado, aunque tardó mucho y costó muchísimo, y aún así está en camino, bueno, de este ejercicio constante de reaprendernos en la colonialidad que nos imperó, ¿no? O sea, si venimos de, no sé, de generaciones, no sé, más 30, estoy segura que dentro de nuestras clases de ciencias sociales o de historia en el colegio había ciertas alusiones a lo que había sucedido en 1492, ¿no? De hecho, hasta no hace mucho seguíamos teniendo como feriados con una nomenclatura bastante también colonizadora, ¿no? De Día de las razas de qué, ¿no? Ahora, sí, que ahora se celebra el Día de la Diversidad Cultural. Exacto, pero yo recuerdo... Celebra, ¿no? Claro, se celebra como que... Y nada, y además sigue en camino a eso, pero yo recuerdo que eso cambiara. Entonces digo, bueno, es un gradiente de procesos de cambios y que desde las actividades productivas de todos los días también tenemos como el bastión para poder generar esos cambios. Liliana, no te quería terminar con eso y así que si querés te dejo la palabra. Muchas gracias, Eugenia. Muchas gracias. Mi nombre es Liliana Mejía y asumo que por mi acento podrán encontrar que soy colombiana. Y hay una... No te puedo girando y no perdió el equilibrio. Sí, no vas a girar más, perdón. No debo disculparme por eso, pero tengo un hijo haciéndome una pregunta que si gira mucho, ¿qué pasa? Buenos interrogantes. Sí. Quería... A mí el tema de la decolonialidad me parece muy, o sea, el proceso decolonial es muy doloroso en un país como el mío o como los nuestros. Especialmente porque de pronto lo que les voy a decir resulta una realidad dentro del sistema moda en Colombia. Y es que el privilegio literalmente se convierte en una barrera para no ver al otro, que eso de alguna forma lo dice Dai. Y lo veo en los diseñadores importantes de este país. Constantemente cuando me invitan a conversatorios, son tan torpes las aproximaciones y además de eso, si uno levanta la voz, de hecho siendo yo blanco mestiza, ¿no? Cisgénero, o sea, teniendo todas las condiciones de privilegio, y levantar la voz, prácticamente la respuesta es que esa es una crítica destructiva y que lo que estamos haciendo es acabar con un gran esfuerzo que están haciendo. Mientras las escuchaba hablar, una de las, quizás de las reflexiones que tengo actualmente. No te vas a comer todas esas mentas, no señor. No, ni una, después de la comida. Una de las reflexiones que tengo al respecto es todavía nuestras voces no se están escuchando, o sea, estas voces críticas nuestras, de hecho, entran en el ámbito de la cancelación por esa posición de ustedes son críticos y no ofrecen respuestas, obviando que estas respuestas, como bien estabas planteando, Eugenia, son unas respuestas que se dan desde reconocer la incomodidad del tema y ponerlo sobre la mesa y estar dispuesto a hablarlas. En mi país eso es muy difícil. De ahí a que espacios como estos yo los encuentro valiosos y necesarios. Estaba pensando que una forma muy interesante es que pudiéramos hacer un álbum de embarradas. ¿Me entienden la palabra embarradas? Cuando digo embarradas es el caso de la población en Vera Chamí, que fue expuesta en medio de una feria de moda en Pereira, una ciudad intermedia en Colombia. Generalmente
esta población en Vera es desplazada por la violencia, o sea que tiene unas interseccionalidades durísimas. Y muchos decían, no, es que tuvieron la agencia porque a ellas les pagaron. ¿De qué agencia estamos hablando, no? Porque este año, por ejemplo, Colombia ha dado unas embarradas, como una marca de lujo que se llama Baobab Swimwear, que de hecho se pone el apellido sostenible como un adjetivo, cosa que a mí me enfurece. Y abrió una tienda en Cartagena de Indias, que es el patio de atrás de los gringos y de los europeos, y en una plaza que se llama la Plaza de Santo Domingo contratan a unas mujeres afrodescendientes que hacen como de manera exótica, porque les toca también por las condiciones, porque es la forma también en la que reclaman su posición en la ciudad vieja, en Cartagena. Hacen una caravana para que las mujeres blanco-mestizas millonarias caminen hacia la tienda. Pero en el momento en que se levantaron las voces de personas tan valiosas como Vanessa Rosales en Colombia, como Edward Salazar, como Cher Herrera, que es una activista desde los activismos afro, literalmente fueron canceladas por la industria. Y yo creo que yo se los digo de manera desesperada. Una cosa que yo no dije es que cuál es mi rol en la industria, que me lo cuestiono todo el tiempo. Yo soy consultora en sostenibilidad empresarial en el sistema moda. Pero encuentro que primero sería muy interesante hacer ese álbum y analizarlo. O sea, de hecho, desaprender, de construirnos, poder crear ese análisis y esas herramientas que nos permitan estar conscientes, por ejemplo, con los equipos de mercadeo que son tan panditos, y de los tomadores de decisiones en las marcas, y poder levantar esa voz y no ser cancelados en el proceso. Perdón por esta intervención tan larga, gracias. No, al contrario. Me gustó esta idea del miedo a la cancelación, ¿no? Como que en una era donde estamos ante como muchos semáforos rojos hacia cierto, entre comillas, ¿no? De cuestionamientos nuevos una y otra vez, surge también a veces como un contrafrente que nos marcan, bueno, tampoco podés estar todo el tiempo señalando todo está mal, como que hay que hacer ciertas licencias, ¿no? A veces uno encuentra como esos frentes. Y la verdad es que hay licencias sobre unas cosas, pero en otras realmente no, Cuando hay límites que marcar sobre todo con cuestiones de dignidad humana. Y poder plantar esta idea de decir, no, tenemos que hablar realmente de cómo se vivió la historia del otro lado, o de el lado, en realidad, es parte, digamos, de poder marcar este límite, de decir, sí, bueno, podemos dar un abanico de gradientes en cómo reaprender y cómo ir implementando cambios desde nuestro vocabulario, desde nuestras relaciones, hasta que llegue como a altas esferas de políticas empresariales, etcétera, pero hay una línea en la que ya no cruzamos. Entonces, esto es interesante irlo delimitando sin miedo a esta cancelación o este viento en contra que nos establece como que, bueno, de golpe no se puede decir nada. ¿Vieron? Como que a veces suele haber esto cuando uno está cuestionando y dicen, bueno, pero entonces no te viene bien nada. Y la realidad es que hay que aumentar la ambición en esos puntos, porque estamos bastante atrasados. Ni hablar de reivindicación de derechos de los pueblos originarios que llevan más de 500 años con esa cuota pendiente. Pero en realidad, y hablo también, por ejemplo, de los ambientalismos, cuando se dice, bueno, ya estás como pidiendo demasiado. Estamos muy atrasados, hay que seguir pidiendo, no hay que achancharnos, ¿no? Y como que esto también con los cambios sociales que estamos buscando, que tracen la línea de, bueno, podemos empezar a discutir un montón de abanicos de posibilidades, pero dentro de este marco, este margen de línea de base que no se cruzan, ¿no? Y eso es muy difícil en el mundo en el que estamos, que de golpe
se está buscando trascender esa línea una y otra vez de las cosas que ya no se cuestionaban, que era para bien no se cuestionaban, y hoy en día tenemos que volver a sacarlos y regurgitarlos del fondo. Lima, perdón que me extendí, si querías hablar, ahí me callo. ¿Usted quiere sacar la presentación y ponernos a todas, así nos vemos? Sí, perdón. Voy, dame un segundo porque estoy... Gracias. No, al contrario. Ahí va. No, no te escuchamos. A ver, ahí habla. No, no te escuchamos. No, dale, no sé qué pasó. Capaz se le quedó sin batería a los auriculares. Dios. Ahí estás, ahí te escuchamos. ¿Me escuchan? Sí, sí. Buenas noches. Soy Lima de Souza, un placer. Estoy en esta charla por invitación de Diana. Soy directora creativa, productora de moda, pero la moda era algo muy lejano para mí. Me vine a Argentina a estudiar cine y TV y ahí fue cuando descubrí el fashion. Pero desde hace medio del año ahora, vengo descubriendo que todo lo que yo aprendí del fashion nunca fue el fashion realmente dicho, sino que la visión europea. Entonces, estoy en un momento bisagra personal, como ser humano también, no solamente como profesional, donde estoy dejando de ser quien fui para ser quien soy. Una afrodescendente, una chica que vino de la favela, y hasta mismo lo que he visto en toda mi vida en mi barrio, no he puesto en el arte que yo hago, aunque yo creyera que sí. Dai dijo dos frases que a mí me interpeló mucho, que era estamos todos blanqueados, y ahí me diste una cacheteada muy fuerte, porque uno viene reivindicando muchas cosas socialmente, sobre todo como mujer negra, y cuando vos me decís eso y observo todo mi contexto y mi entorno, me doy cuenta que soy tan blanca cuanto ellos. Y eso a mí me lastima, porque mi poder de expresión ya no es lo mismo porque no estoy viendo de la manera correcta o no de la manera que debería verlo. Y la segunda era la blanquitud tiene una forma de ver zoológica. Y eso me hace acordar en Dior Crucero 2023, donde ellos hicieron el desfile en México, y no fue una apropiación cultural, pero sí fue extractivismo, porque ellos no se apropiaron, pero se juntaron con las personas de ahí para decir, mira, te doy la voz, pero al fin y al cabo sabemos que el retorno financiero no va a ser igual entre ambas partes. Y ahí abrieron un abanico de decir, estamos dando visibilidad a un pueblo que siempre existió, que las telas siempre estuvieron, las texturas, los colores, pero tenía que venir Dior, mostrarlo para que esa cultura fuera expuesta. Entonces eso me da a entender que la blanquitud sí tiene la forma de ver zoológica. Cuando es interesante para ellos se lo demuestran y ahí tiene valor. Frida siempre estuvo, México siempre estuvo, pero tuvo que llegar Dios para exponerlo. Y siento que todo lo que he hecho desde la moda que propago fue sacada de ahí, de que Dior hizo, que Gucci hizo. Y no estoy diciendo que no tienen su valor esos artistas, pero yo tampoco conozco los de mi país y ni de Latinoamérica. Y he vivido de la moda hace 5 años. Es asustador porque nunca me interpeló entender cuáles son los diseñadores, artistas, fashionistas de Latinoamérica. No los existían y para muchas personas siguen no existiendo. Entonces eso para mí es bastante fuerte. Ponerme en la posición de rever todo lo que yo creía que era verdad para encontrar la verdadera verdad. Es muy redundante, pero era más o menos eso. Me gustaría agradecer ese espacio porque estoy tratando de encontrarme y quizás me va a llevar mucho tiempo,
pero es necesario eso, porque yo cuando reclamo en mi hogar o en mi círculo que el racismo duele y ellos no entienden porque dicen que es algo que yo estoy llevando en personal, estoy haciendo lo mismo con todos los artistas latinoamericanos cuando no les doy atención porque, porque creía que no existieran. Hay una dualidad ahí también en nuestras partes, ¿no? Era eso nomás. Gracias, Lina, muy interesante, me gustó mucho. Y tal cual, no, lo que decís de que hay una manera de que ya tenemos instalada y creo que también hay que aceptarla y empezar a trabajar de esto desde ese base, de acá en adelante, como con ese norte, sur, lo que sea, pero entendiéndolo como el eje para orientar nuestras disciplinas, ¿no? Cada cual, si ustedes vienen más del ámbito de moda, de diseño, seguramente, bueno, pueden pensar algo común, pero creo que desde todas las disciplinas tenemos muchísimo que reaprender, sobre todo, bueno, desde la manera en la que ya fuimos educados, de una universidad que se planteaba que una manera de saber es con una persona enfrente que determina que uno sabe o no sabe, ¿no? Y como que ya esas como dicotomías ya nos van como encorsetando en los sistemas de pensamiento en los que después enmarcamos, que tenemos una materia que nos enseña números, otra que nos enseña textos, entonces ya desde chicas sabemos que tenemos los saberes compartimentalizados y que no se tocan. Y bueno, una gran parte de la decolonialidad es decir, no, la riqueza está justamente en la integración de la diversidad de esos saberes, que todos son útiles, valiosos y tienen una función. Y estos espacios me parece que siempre son útiles como para encontrarnos en esa incomodidad. Es decir, bueno, no es una locura individual. Hay bueno, ni hablar de que hay referentes, pero también hay red. Milce, levantaste la mano. Si querés desmutearte. Ahí está. Hola a todos y a todas. Mi nombre es Emilia. Bien, todo bien. ¿Para qué? Ahí está. Bueno, yo soy diseñadora indumentaria. Soy hija de madre guaraní, de padre español, o sea que el tema de la colonización y la decolonización es extremadamente psíquica, o sea que tengo que luchar con mí mismo todo el tiempo y con las contrariedades de mis propias familias y de mis propios orígenes. O sea que no tengo a un otro, soy yo misma todo. Y o sea que imagínate que si a alguno le duele de algún lado, a mí me duele por todos lados. O sea que nada, la verdad es que es un trabajo bastante fuerte y muy profundo que vengo haciendo hace un montón de tiempo, y con cosas que, bueno, obviamente me atravesaron en mi historia como para rescatar que lo más importante que creo que aprendí, porque bueno, soy un poquito más grande que a lo mejor el común promedio, ¿no? Pero es como que me valgo de eso nada más, como para tener un poquito de autoridad para hablar sobre mi experiencia, ¿no? Es que aprendí a ubicarme, y ubicarme tiene que ver con saber desde dónde hablo. Y bueno, esa situación me llevó a empezar a respetarme, ¿no? A respetarme desde un lugar en el que tengo que entender realidades absolutamente diferentes. Tuve que aprender, por supuesto, como Diana, a que una verdad me haya parecido, pero así, toda junta, y no poder todavía asimilar tanto, que es por supuesto la que se silenció con el colonialismo, la que
yo he sido parte incluso de denigrar a mi propia madre y de despreciar todo lo que tenía que ver con mi familia materna, y de valerme solamente de la familia que creía que era la importante, y la que también creía que era privilegiada, pero les puedo asegurar que no hay privilegio alguno que justifique, ¿no? Que algo es mejor que otro. O sea, todo lo que de un lado puede creer que eso es un privilegio, puedo entenderlo que al contrario es la baja estima o el bajo valor o lo peor, el no sentirse que no están en su propia tierra para poder tener algo que el que es originario y el que tiene una historia de más de 500 años, la tiene, no la cuestiona. O sea, estuvo. O sea, el tener que apropiarse, adueñarse, entendí que tiene que ver con una cuestión de la falta o de lo que no tiene porque tuvo que desarraigarse de otro continente y tuvo que atravesar un océano. Es lo que siento y lo que yo viví internamente con mis realidades. Obviamente, me disculpo si puedo llegar a tocar susceptibilidades de los demás, pero bueno, esto tiene que ver con lo mío personal. Después otra cosa en lo histórico que también fui como aprendiendo y que también me gustaría nada más compartir, que estoy aprendiendo, ¿no? Esto que lo reconocí la semana pasada. Es que esta cuestión y perdón que hable así medio emotiva, pero porque me cuesta a mí también hablar, exponerme. Esta forma de ver del colonialismo, o de la blanquitud, no sé si de la blanquitud, del colonialismo, de ver de una forma zoológica, ¿no? Una cosa así se dijo. No atraviesan a los mismos pueblos, o sea, en el caso mío, que mis orígenes son guaraníes, los pueblos guaraníes vivían del lado del Atlántico, los pueblos andinos viven del lado de los Andes, y a los primeros que encontraron como animales fueron a los pueblos guaraníes, o los pueblos, que son varios, no conozco todos los nombres, yo me identifico con el guaraní. Y los animales éramos nosotros, eran nuestros ancestros, ¿no? Entonces, nada, esa primer impresión de ver a un humano en donde convivía con la naturaleza como parte de la naturaleza, fue la impresión que tuvo el colonizador de entender que las personas que vivían acá éramos animales. Yo, en ese sentido, hay algo que si no me agrede es eso. Al contrario, me enaltece y me da orgullo sentir que soy parte de la naturaleza. De ahí todo lo que lleva a que conforme al pueblo guaraní o en su mayoría de los pueblos que están del lado del Atlántico. Es lo que estoy recién captando y entendiendo, como para empezar también a familiarizarnos con nuestros hermanos, que también hay muchísimas diferencias que no tienen que ver solamente con el europeo y el blanco, sino que entre los pueblos hay un montón de distancias, que eso hizo que el colonizador nos separara cada vez más para enfrentarnos entre nosotros. Entonces, esas cuestiones que solamente hace un grupo de personas reducido, porque incluso yo puedo también considerar en mi familia orígenes españoles, italianos, en donde entre ellos hay también diferencias, y hay también luchas de poder o de ver las cosas diferentes, que determinados orígenes, por ejemplo los españoles se familiarizaron más con los guaraníes, los italianos se familiarizaron, los italianos y los alemanes con los andinos, o sea, hubo como complementos ahí culturales que sirvieron para que en algunas situaciones se unieran de forma que les sirvió o les atrajo esa diferencia. En otros casos, el rechazo absoluto, por supuesto, y de ahí se engendra el racismo, el cual no es el mismo para todos, pero que existe en su totalidad, existe. Así que bueno, perdón, ya es
necesitaba compartir esto que hace Gracias, poco Emilce. voy como entendí así. Gracias. Gracias a ustedes. Yo quería decir dos cosas. En primer lugar, a Emilce, de verdad, muchas gracias porque aprecio mucho que te emociones y que puedas compartir lo que sentís. El mate viene del pueblo guaraní y entiendo cuando decís esto en las cosmovisiones indígenas, orgullosa de tener esa relación con la naturaleza, con los animales, porque en esa cosmovisión no estamos por encima de la naturaleza, somos parte de ella. Y después, que ya se me prendió la computadora, y en realidad voy a ir a lo concreto, si puedo compartir. Claro. A ver. Creo que te preguntaron alguien que, no sé si te hacía la pregunta a vos, ahí mientras, que el usuario es móvil 20LP, que preguntaba a qué tipo de diseño estás realizando actualmente o cuál es tu característica en el diseño, o tu ubicación en el diseño. Yo me dedico, como les dije, estoy relacionada a las prendas de segunda mano desde que soy muy chica, así como sucede en Chile, no a esa magnitud, pero acá a Jujuy también llegan muchas prendas americanas. Entonces, las prendas de segunda mano son algo cotidiano y hacía súper reciclaje desde adolescente. Y después cuando empecé a estudiar y todo esto de la sostenibilidad, aprendí el término. Y ahí voy a hacer también como una crítica, esto de que hay personas que lo hacen desde una necesidad, desde el lugar donde están, para resolver esa necesidad del vestir y no tanto por moda como se ve ahora. Y después yo lo realizo como servicio, no como una marca, como empresa, algo así, porque estoy en instancia de tesis y me era muy complicado llevar ambas cosas. ¿Podés compartir ahí? Sí, ahí ven. No. No sé si pusiste. Sí, compartir pantalla puse. ¿Soy yo la única que no puede? Ahí. No, me están diciendo que no, Dai. A ver, espera. No, porque yo no estoy compartiendo. Y creo que vos ya... Y tenés el punto... El cartelito. Sí, tenés para... ¿Querés dejar de compartir y volver a compartir? Así... No me da la opción de dejar de compartir, me sale ahí el icono verde, compartir pantalla, le doy clic y no pasa nada. Ahí está. Claro, anda arriba. Ahí está. ¿Pudiste dejar y volver? Ahí ven. Sí, ahí sí. Ay, bueno, voy a confesarles que estaba muy nerviosa porque de verdad se me apagó la compu en el momento. No pasa nada, puede pasarnos, quédate tranquila. Bien, ahí te vemos bien. Voy a ponerlo ahí acá. Ahí va. Bueno, estas son algunas consideraciones que yo había puesto como para hablar de racismo con cualquier persona racializada o no racializada. Eso de ser consciente de los límites, el momento de sentir empatía, recordar los objetivos si estamos en una lucha antirracista, evitar la incomodidad, y para las personas racializadas, saber que tenemos derecho a sentir tristeza, miedo, como les dije, que merecemos igualdad, justicia, que somos importantes y que nadie tiene la autoridad sobre la lucha por la justicia racial. Merecemos poder decir la verdad y merecemos que nos escuchen.
Y acá había puesto una frase, pero no puedo ver por las letras. Yo, en realidad esta frase me surgió en base a todo lo que uno siente, esa mezcla. Me nombro, que hace poco empecé a nombrarme Colla, indígena urbana. Me nombro ante la necesidad. ¿Puedo correr esta barra o no? Sí, la podemos ver. ¿Vos podés leer qué dice ahí arriba? Y dice, me nombro ante la necesidad de amplificar la voz de emergencia en un sistema que nos invisibiliza y oprime. Me nombro para exorcizar el colonialismo de mi ser y caminar hacia el encuentro con mis ancestras. Creo que todas la podemos ver igual, así que quédate tranquila. Sí, ahí la vi completa. Bien. Estas son algunas fotos con las que me identifico desde antes de reconocerme. Ahí está una de las ferias americanas que hay. Bueno, los alimentos, que la alimentación es otro aspecto en el que no tenemos soberanía, no tenemos independencia. ¿Qué pasó? Esto es respecto a la colonialidad. Yo ahí les había hecho como un resumen, como para entenderlo, pero creo que vos ya lo explicaste bastante bien. La colonialidad que se basa en la concentración del poder en manos de la élite dominante y que ejerce una dependencia global y esa relación de poder. Ahí está este principio organizador de la división del trabajo, cómo se desenvuelve, ¿no? lo europeo, lo no europeo, en relación al capital y al trabajo. Y de este lado queda como el trabajo relegado a lo no europeo y el europeo al capital. Ese poder se vale de la raza, se vale de estas jerarquías raciales, culturales, que nos llevaron a la deshumanización, porque es una realidad que los pueblos indígenas, los pueblos racializados, afrodescendientes, tienen que probar constantemente que son humanos, que son merecedores, porque eso nos ha hecho creer este sistema. ¿Cómo afecta la percepción de uno mismo? También hay un libro que se llama Pieles negras, máscaras blancas, y a mí es eso algo que me llamó mucho la atención porque, como les dije, la blanquitud no es algo que tenga que ver con el color de piel. Yo he visto acá muchas personas que reniegan de lo que son, desde la estética también, las cremas blanqueadoras, el teñirse el cabello, los pupilés, esto de insultar negro, colla, indio, boliviano, palabras que tienen una connotación negativa por el modo en que se las dice, ¿no? Y desde ahí Fanon habla mucho de cómo impacta no solamente en el aspecto de la vida de lo exterior, sino también con lo interior a nivel de la psiquis, a nivel de las emociones, que uno a veces puede perder incluso la autopercepción y se identifica con el opresor. Deja de sentirse perteneciente y se reconoce en esa blanquitud. Y esto que hablábamos del saber, por ejemplo, hay medicinas ancestrales que no están en ningún libro, sin embargo la ciencia, la academia se inspira en ello, como en otros conocimientos, los reinterpreta y los pone en libros con otros nombres, arrebatándonos nuevamente de esos saberes y dejándonos marginados. Esto respecto a las razas, que es una construcción. Ahora las razas no existen como tal. Hubo un experimento científico, en realidad como un enunciado científico que decía que éramos inferiores, pero ya está comprobado que no es así, que es una construcción mental, es un invento para establecer y justificar esas relaciones de poder, para que las supremacías blancas alcanzaran el poder económico político, que fue una justificación para la esclavitud y el genocidio
indígena que se fundamenta en jerarquías, lugares y roles sociales. Yo pensaba qué lugares ocupamos, qué trabajos ocupamos como personas racializadas. Eran los de la esclavitud y la servidumbre. Y los poderes, la acumulación del dinero, del capital, estaba en manos de la blanquitud. Y esto es una frase de Aníbal Quijano, una cita, pero vamos a pasarla. En conclusión, esta es la definición que a mí más me cierra, porque Fanon hace esta definición en un contexto de descolonización, como ese sistema de opresión que se basa en la superioridad racial y que se manifiesta a través de la discriminación y la explotación por parte de aquellas que se consideran superiores. Después, aspectos de nuestras vidas en los que se manifiesta el colonialismo y el racismo. Todos esos. El lenguaje, qué importante también. Esto era respecto a la moda. Y acá esta comparación que también lo trajo Lima de lo de Dior, pensaba lo que nos enseñan en la facultad respecto a la alta costura, que nosotros no hacemos alta costura, es alta moda, porque como sabemos la alta costura tiene sus requisitos y su lugar, pero tiene que ver con lo artesanal. Entonces, ¿por qué nuestras artesanas no tienen ese lugar privilegiado, ese lugar vinculado al lujo, al prestigio, a un buen pago? Claramente porque están en una situación de vulnerabilidad que las coloca en ese lugar relegado. En Lima te tomé prestada una foto. Estas son modelos indígenas, afrodescendientes. Las deben conocer: Yalitza, Violeta, Alma Azul y bueno, Lima. Y acá quería detenerme en que no están usando las vestimentas tradicionales, y otra cosa que también he escuchado mucho con respecto a los estereotipos es eso: ¿por qué adoptamos vestimentas que en teoría no son nuestras, marcas de lujo? Una amiga me contaba que le decían en una feria que no puede usar jean, que debería usar la pollera tradicional si se dice ser indígena. O que esta idea también que tenemos que las marcas son para ciertas personas, para la blanquitud. Entonces cuando una persona accede a esa marca privilegiada, hay como una sorpresa, como una incomodidad. ¿Y por qué no? ¿Por qué no podemos alcanzar ese lugar, acceder a esas prendas, así sean usadas? Este es el caso que hablábamos del lenguaje zoológico de Mberachimí. Lo de Dior, las relaciones asimétricas de poder que toman y resignifican elementos culturales ajenos para obtener un beneficio. Porque si en verdad estaríamos en igualdad de condiciones, Dior sería una imitación de la artesanía mexicana, y claramente serían mejor pagadas y no haría falta que nadie venga a reinterpretar, y valoraríamos de verdad a las artesanas de nuestros lugares. De acá lo que me interesa es esta parte de que aprendimos a sentir vergüenza, inseguridad, temor y desconocimiento de toda nuestra identidad, negarnos a blanquearnos. Abordar el racismo, el antirracismo y la descolonización desde los diferentes ámbitos nos hará más libres, más autónomos, más nosotros.
nos devolverá quizás a donde pertenecemos, a nuestra esencia, a ese encuentro anhelado. Gracias. A vos, Dai, muchas gracias. Bueno, me gustó mucho también que podamos tener la oportunidad de ver las imágenes que habías preparado. Gracias a vos. Y no sé si alguien más quiere charlar algo más, porque nos pasamos un poquitito de tiempo, me pareció que valía la pena igualmente para que Dai termine de mostrarnos lo que nos trajo, pero obviamente si quieren que abramos un poquito el micrófono para conversar, o si tiene alguna pregunta, lo hacemos. Bueno, yo quiero agradecer porque se sigan generando y creando y generando, promoviendo estos espacios. Bueno, tengo el agrado y el orgullo de conocer a Dayana. Yo también soy de Jujuy. Nos conocimos gracias a un posgrado y la verdad que me parece tan importante poner estas problemáticas, estos temas en la mesa, por así decirlo, ¿no? Visibilizarlos. Importante hablar de todo esto y mostrar todo lo que está sucediendo por detrás y lo que no nos quieren mostrar, ¿no? Siendo de Jujuy, yo lo que noto, y lo que fui notando en realidad desde muy pequeña, yo siempre me hacía muchas preguntas cuando las cosas me parecían que eran extrañas. Y siempre noté, y hoy le puedo darle mayor nombre a la situación, siempre noté esta dicotomía presente en la provincia de Jujuy, de toda esta riqueza en cuanto a la herencia cultural, pero también a esta sensación, estas ganas de que la gente siente que tiene que rehuir de todo eso para mostrar que es distinta, para poder ser aceptada en otros espacios o para que justamente no le digan cosas como estos insultos o palabras con connotaciones negativas. Nos han enseñado a rehuir de todo eso, a mirar hacia otro lado. No lo muestran o no lo quieren mostrar en los medios de comunicación. Y la verdad que, bueno, personalmente estoy pasando por un momento de quiebre, porque toda mi vida fue construida en base a eso, ¿no? A rehuir, a no conocer, porque mis papás tampoco conocen acerca de las comunidades o de la historia en Jujuy, de toda esta herencia cultural. Desconocen y por ende yo también desconozco o desconocía, e ir aprendiendo toda esta desigualdad que se da entre los propios habitantes y todo este rechazo, siempre me emociona, porque me parece demasiado triste que como comunidad, bueno, que en realidad no haya una comunidad, ¿no? Yo siento como que no hay una comunidad, porque ¿cómo puede ser que los propios habitantes del territorio nieguen a otros o quieran privar de derechos a otros? ¿Cómo surge esto de que visibilizamos y reivindicamos ciertas comunidades para ciertos eventos, para ciertas fotos, y cómo al otro día les negamos derechos, cómo los mandamos a reprimir, y cómo esas cosas sobre todo no se muestran? Es algo que a mí me angustia y me enoja mucho, y por eso siempre celebro que estén estos espacios, porque en algún lado tienen que estar, se tienen que decir estas cosas, hay que hablar de estas cosas, hay que generar incomodidad, hay que generar estos quiebres, de reflexionar, de interpelarnos, de cuestionarnos qué estamos haciendo,
¿Podemos hacer algo? Bueno, yo tengo 24 años, recién estoy empezando en el rubro y recién estoy aprendiendo. Tengo que decir que todo esto lo aprendí gracias al posgrado hace un par de años, o sea que es todo muy reciente, pero al ser todo muy reciente y al haber tenido tan marcada esa visión de que tenía que rehuir de toda esa herencia cultural y mirar siempre a Estados Unidos, a Europa, a Occidente, encontrar toda esta realidad y poder darle al fin un nombre, me ha desestructurado completamente toda la visión que tenía en mi profesión como persona. Y este año particularmente me encuentro preguntándome constantemente qué estoy haciendo, por qué lo hago. Yo siempre quise irme a otro lugar, a otra provincia, y se me ha dado la oportunidad hace muchos años ya, y hoy me encuentro diciendo, ¿cómo puedo reconectar con mi provincia, con la gente de mi lugar, con la gente de mi hogar? ¿Qué puedo hacer para conectar? Capaz que no estoy de forma presencial allá, pero hay algo que puedo hacer. ¿Cómo puedo traer mi provincia, mi Jujuy, esta herencia cultural? ¿Cómo puedo seguir aprendiendo y encontrar alguna forma o alguna acción de poder transmitir todo ese amor con el que voy reconectando hacia mi lugar? Y contagiar a los demás, no solo de este amor, sino de esta empatía, ¿no? Esta empatía para con el otro y de intentar generar este sentimiento de comunidad. Hoy en día me parece demasiado importante, sobre todo el poder reflexionar acerca de cómo construimos una comunidad, quiénes nos encontramos en esta comunidad, esta cuestión de los saberes, ¿no? De cómo nos enseñan a mirar y a seguir una sola vía, muy lineal, a seguir un solo tipo de conocimiento, a mirar a Occidente y tenerlo siempre de referente como señal de progreso, de desarrollo. Pero ¿qué pasa con la construcción de progreso, de desarrollo, en toda la historicidad y un montón de otras cuestiones latinoamericanas? ¿Qué pasa con toda esta historia latinoamericana? ¿Qué pasa acá en Latinoamérica? ¿Qué pasa acá en Argentina o en cada región? Bueno, estoy en este quiebre en el que me encuentro como disociándome de toda esa mirada eurocentrista y empezando a indagar sobre la construcción de todo esto a nivel latinoamericano, nacional, regional, y preguntarme si yo desde mi profesión o desde mi plataforma, desde mi lugar, puedo hacer algo también para poder aportar a la construcción de estos contenidos y de estos espacios regionales, nacionales, latinoamericanos. Pero bueno, básicamente me parece que es muy importante poder apostar por estos espacios y la verdad que agradezco profundamente al Centro Textil Sustentable, a DAI, por continuar mostrándonos estas problemáticas, por encontrarme con ustedes y sentir que no soy la única que está pasando por lo mismo, ver más allá también de mi grupo y que también está pasando por lo mismo y decir, bueno, hay muchas personas que nos encontramos en esta situación, pero que tenemos ganas de hacer algo, que queremos un cambio y que estamos buscando nuevas formas de poder hacer, de poder encontrarnos y de que estos espacios no se pierdan, que ganen más fuerza. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias. Valentina, gracias. Desde ya, bueno, es un espacio seguro para esos interrogantes y entendiéndonos desde la incomodidad, desde la misma educación que hemos tenido, ¿no? De que la verdad es que es otra cosmovisión, otros paradigmas,
Y algo que tiene capaz esta era en la que estamos es justamente un cambio constante de paradigmas y que lo podemos aprovechar para darle el sentido nuevo, ¿no? Yo pensaba, y con esto les voy cerrando porque nos hemos demorado, o salvo si alguien quiere quedarse, por supuesto, pero tenemos, no quería ser respetuosa con el tiempo. Les dejo como este pensamiento también para abrir el pensamiento de cómo solemos mirar hacia Occidente. Hoy en día, fíjense qué paradójico como hay tanta restricción a las migraciones, xenofobia constante, migraciones que muchas veces no tienen que ver solo con cuestiones económicas, sino también climáticas, ¿no? La pérdida de fertilidad de los suelos que dejan a la gente completamente sin nada para comer y se tienen que ir hacia otros lugares y encuentran trabas hacia su migración. En particular desde Europa hacia el resto del mundo. Y yo pensaba cuando ocurría todo esto, ¿no? Como que cómo se cierran las puertas hacia tanta gente con hambre, que América Latina fue súper receptiva a los europeos cuando tenían hambre. Yo particularmente soy descendiente de españoles que tenían hambre en España, no tenían nada que hacer allá. Y me parece súper injusto, ¿no? Cuando se hace esas trabas de gente que capaz no es que va por una aspiración europea, sino que a veces es simplemente para ganarse el pan, sobre todo las migraciones que tienen que ver desde el África y que entran por Italia, vieron que hay un conflicto gigante allí. Bueno, y me parece como que es una linda reflexión de decir, qué loco, porque este continente fue súper abierto a las personas con hambre, y no se les dijo que no, se les habrá cambiado un poquito el apellido, pero entraron. Y eso me parece que es súper, en vez de decir, bueno, acá se puede entrar quien quiera, bueno, es algo lindo, porque le da un montón de diversidad al pueblo latinoamericano que hace quienes somos ahora, y eso es un orgullo también, ¿no? Es decir, bueno, nada, hay otras formas de habitar este mundo y que tiene tantos cambios que un día puede ser el hambre para una zona y en otro momento de la historia puede ser el hambre para otra zona, y no hay que poner muros de hormigón entre países, porque todo vuelve. Así que, bueno, no sé si alguien quiere decir algo más, ¿no? Iba a cerrar acá la clase, les agradezco un montón. Yo quería recordarles entonces lo que les dijo Miguel: el 31 de octubre nos estamos volviendo a encontrar para la última masterclass, que tiene que ver también sobre esta temática de diseño, moda y de colonialidad, ya ahora en un tema de crecimiento que también muy, muy interesante para la moda, también para a mí el ambientalismo me interesa muchísimo, así que son todas bienvenidas también a participar. Bueno, cualquier duda nos pueden escribir al Centro Textil, y bueno, que tengan una re linda noche. Gracias. Chao, hasta luego. Chau, chau.